El fin del feudalismo marcó bastante la Revolución Francesa. Aquí quiero que ustedes vean, por ejemplo, cómo se veía lo que era alguien de la servidumbre. Esto puede ser como un campesino, alguien que trabajaba en la tierra, y ella es una sirvienta. Entonces, así se veían la clase baja en ese entonces en Francia, ¿verdad? La noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente, actuando detrás de los nuevos acontecimientos, suprimió por ley las servidumbres personales. Abolición del feudalismo, eso quiere decir los diezmos y las justicias señoriales, instaurando la igualdad ante el impuesto, ante penas y en el acceso a cargos públicos. Esto quiere decir que en sí la Asamblea Nacional Constituyente estaba bastante de acuerdo en que los terratenientes tenían más derechos, tenían la igualdad también. Entonces lo único que se hizo fue, bajo de agua, por así decirlo, hacer una ley que nada más le diera más beneficios a estas personas que en sí no tenían ni dinero y tampoco ningún beneficio por parte de sus jefes, por así decirlo. Em, Vamos a seguir. Bueno, aquí voy a mover esto por acá para que ustedes puedan ver mejor. Pérdida de poder de la iglesia. Ese es otro acontecimiento muy fuerte que aconteció en la Revolución Francesa, porque debemos de recordar que en esa época la iglesia contaba un papel muy importante, ya que se habían de aprobar leyes, siempre se tenía que tener la palabra de la iglesia. Entonces, la revolución se enfrentó duramente con la iglesia, más que nada la iglesia católica, que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas. Se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Es decir, que en sí la Iglesia obtenía muchos beneficios por parte del rey, por lo que también tenían derecho a cosechas, ¿verdad? Entonces, sí eran bastante dueños de varias tierras, de varios terrenos, pero con esta abolición por parte de la Asamblea es que se dio más beneficio a los terratenientes y no tanto tampoco a la Iglesia. La Asamblea Legislativa y la caída de la monarquía en 1791 y 1792. Bajo la Constitución de 1791, Francia funcionaría como una monarquía constitucional. El rey tenía que compartir su poder con la asamblea, pero todavía mantenía el poder de veto y la potestad de elegir a sus ministros. Por lo que aquí pasó algo muy interesante. En sí, el rey ya no tenía todo el poder, sino que la asamblea fue la que le fue a quitar como que la mitad del poder para que en sí ellos también tuvieran una voz por parte del pueblo. Y entonces así fue como el rey fue perdiendo poco a poco el poder. Entonces, algo muy interesante que pasó fue la ejecución del rey y primera coalición contra Francia. Ahora, él fue Luis XVI, el rey Luis XVI, y ella es María Antonieta. Tal vez la conocen por algunas películas que han sacado en el cine, pero en sí es un personaje bastante interesante. Ahora vamos a ver por qué es que ellos los ejecutaron. El 21 de enero de 1793, el rey fue ejecutado, lo cual encendió nuevamente la mecha de la guerra con otros países europeos, ¿verdad? La reina María Antonieta, nacida en Austria y hermana del emperador, fue ejecutada el 16 de octubre del mismo año, iniciándose así una revolución en Austria para sustituir a la reina. Esto provocó la ruptura de toda relación entre ambos países. Es decir, en sí, debido a los crímenes que habían cometido ambos al suprimir a, a las personas terratenientes desde cualquier derecho o de cualquier beneficio, se les, se les hizo lo que fue una ejecución. Ahora, Napoleón y la toma del poder. Entonces, la nueva constitución encontró la oposición de grupos monárquicos y jacobinos. Hubo diferentes revueltas que fueron reprimidas por el ejército, todo lo cual motivó que el general Napoleón Bonaparte
fuera el que realizó la revolución. La Constitución del año 8, redactada y promulgada el 25 de diciembre de 1799, estableció un régimen autoritario que concentraba el poder en manos de Napoleón. Es decir, Napoleón Bonaparte fue el que vino a realizar una nueva revolución, ¿verdad? En sí, el rey Luis XVI ya no tenía ningún poder ya que estaba ejecutado, por lo que Napoleón fue el que procedió a hacer las nuevas leyes, a hacer nuevos beneficios por parte del pueblo. Bueno, aquí vamos a ver algo bastante interesante, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En sí, en ese entonces, como les había dicho, debido a que no había igualdad, no había beneficios, no había ningún derecho, sino que nada más era la clase alta la que tenía todo eso, fue que se comenzaron a escribir nuevas formas para que todas las personas tuvieran los mismos derechos, los mismos beneficios. Fue así como se comenzó con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En sí, en su doble vertiente moral, los derechos naturales inalienables y política, condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos naturales e individuales, condicionan la aparición de un nuevo modelo de Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho democrático y nacional. Así como yo les mencionaba anteriormente, no se tenía anteriormente ningún Estado de Derecho y tampoco ninguna como ley física que se tuviera para decir que todos eran iguales y que tenían los mismos derechos. Fue así como a los hombres se les dio el primer beneficio a esos derechos. Pero luego pasó algo bastante interesante, que fue que a las mujeres se les oprimió eh, cualquier acto de sufragio o cualquier acto político. No se les permitía poder asistir a esto. Y eso es a lo que voy con esta nueva diapositiva. Las mujeres y la Revolución Francesa. Olympe de Jones escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía en 1793, reivindicando la equiparación de derechos entre hombres y mujeres, es decir, que ella equilibró los derechos, porque los hombres eran los que tenían mucho más beneficio y más derechos que las mujeres. En sí se tenía que las mujeres debían de estar calladas, que no debían de asistir a ningún acto político. En 1794 se insistió en la prohibición de la presencia femenina en cualquier actividad política y en mayo de 1795 la Convención prohibió a las mujeres asistir a la asamblea política. Es decir, como les decía, las mujeres no tenían ningún derecho y ningún beneficio en ese entonces. Nada más los hombres fueron los que tuvieron todos y cada uno de ellos. Hasta que llegó un momento muy histórico que fue el Código Napoleónico, aprobado en 1804. Consagró la derrota femenina en la lucha por la igualdad, libertad y fraternidad, que la revolución significó para los varones. Ella es la que, ella fue la que realizó estos movimientos para que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres, así como también su derecho a votar, su derecho a asistir a cualquier asamblea política y cualquier acontecimiento que se diera en Francia. Muy bien, jóvenes, así que para proseguir con la clase, ya que vimos un poco acerca de la Revolución Francesa, vamos a comenzar con un video para que el tema les quede un poco más claro, para que de esa manera cualquier duda que tengan se resuelva con el siguiente video. Así que pongamos atención, jóvenes, y comencemos con el video. Año 1789, 1789. Fácil de recordar, ¿no? En esta fecha se estableció el cambio de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, gracias a la Revolución Francesa. Afirmar que todo empezó con un "si no tienen pan, que coman pasteles", dicho por una princesa, no sería para nada cierto, pero ayudaría a crearnos una imagen de la situación. Antes de empezar, debes saber que la Revolución Francesa fue un fuerte movimiento político y social que tiñó de sangre las calles parisinas a partir de la primavera de 1789. Para entender qué provocó la desaparición del mundo como hasta entonces se conocía, tenemos que introducirnos en ese mundo.
La sociedad se estructuraba en una pirámide dividida en 3 estamentos. En la punta estaba la monarquía, quienes mantenían un control total y absoluto sobre la población. De esta hablaremos más adelante. Los reyes de Francia de ese momento eran Luis XVI y María Antonieta, una joven princesa extranjera. Dato: a los franceses no les gustaban los extranjeros. La reina se protegió en los inmensos jardines de Versalles, generando todo tipo de especulaciones. Al mismo tiempo, el rey Luis XVI se había encargado de humanizar su figura y la monarquía ya no era ni omnipotente ni intocable. Se podría decir que sus arcas estaban tan debilitadas como su imagen y no iba a ser difícil quebrar los cimientos de la monarquía. La nobleza y el clero en el segundo estamento tampoco sufrían demasiado. Gozaban de numerosos privilegios, tanto económicos, no pagaban impuestos, como sociales. Sus caprichos eran sostenidos por la base de la sociedad, el pueblo llano, los campesinos y la burguesía, comerciantes y artesanos en su mayoría. La vida de los campesinos estaba llena de desventajas, pagaban altos impuestos, no poseían tierras por lo que parte de lo que cultivaban lo destinaban a sus dueños y dependían de las cosechas. ¿Qué pasa? Que en 1787 el invierno fue muy frío y después llegó una gran sequía. ¿Te puedes imaginar la crisis alimentaria? Hubo una escasez de harina y por lo tanto de pan, el principal alimento de los hogares pobres. Dicha escasez aumentó su precio y las personas que no podían pagarlo, si no morían, pasaban mucha hambre. Las cosechas de 1788 no fueron mejores. Las palabras que definían a este pueblo eran miseria, marginación y determinismo. A la burguesía, comerciantes y artesanos que se encontraban en esta clase baja no le iba mal del todo, poseían cierto patrimonio y conocimientos. El problema es que estaban cansaditos de que la nobleza les ninguneara y por ello se propusieron destruir el antiguo régimen con libros y alguna que otra arma. Sí, con libros. El hambre y la falta de libertades vino acompañada de un movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Y es que algunos filósofos y escritores querían arrojar un poco de luz en la oscuridad que inundaba la ciudad más allá de los jardines de la corte. Y esa luz era la razón, en contraposición de la ceguera que producía la religión y el absolutismo. Estas ideas fueron muy importantes para llevar a cabo el cambio. Y tenían como referencia la revolución de las 13 colonias norteamericanas, que dio un empujoncito a la burguesía francesa para tomar las armas. O sea, resumamos. A la monarquía no le quedaba mucho dinero, los nobles y el clero no pagaban impuestos, y el pueblo, empobrecido, sin derechos ni libertades, asumía todos los gastos. Esta situación era insostenible y tenía que explotar de algún modo u otro. De hecho, lo hizo. Como las flores en primavera, el 5 de mayo de 1789. Antes de continuar con el desarrollo de la Revolución Francesa, suscríbete si estos resúmenes te ayudan y activa la campanita del conocimiento. El desarrollo de la Revolución se divide en 3 fases: la etapa monárquica de 1789 a 1792, la etapa republicana de 1792 a 1804 y la etapa imperial de 1804 a 1815. Repite conmigo: monárquica, republicana e imperial. Debido a la crisis económica de la que os he hablado, el rey Luis XVI convocó los Estados Generales, o sea, una asamblea que se reunía únicamente cuando el rey estaba en apuros. En ella, los representantes de los estamentos transmitían sus inquietudes. La principal queja vino de mano del tercer estado, quienes pedían el voto individual en vez del voto por orden. Como era de esperar, la clase alta rechazó esta solicitud. Por lo tanto, el pueblo, más concretamente la burguesía, proclamó el 17 de junio una Asamblea Nacional. Su lucha acababa de empezar y no iba a parar hasta promulgar una constitución. En respuesta, y algo enfadado, el rey quiso frenar este movimiento y ordenó sitiar París. A partir de ahí se desarrollaron muchos enfrentamientos entre las tropas del rey y los revolucionarios, hasta que el 14 de julio el pueblo armado tomó la Bastilla, emblema del antiguo régimen. Además, la revolución se extendió por todas las regiones de Francia. Al mismo tiempo se había formado la Asamblea Constituyente. Fueron introduciendo cambios poco a poco. Acabaron con el feudalismo, redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y ya en 1791 firmaron la primera Constitución francesa que proclamaba la soberanía nacional y la separación de poderes. El rey la aceptó, pero su autoridad